se plantea el siguiente problema de comunicaciones inalámbricas de pasabanda. Se tiene un sistema que utiliza pulsos rectangulares para modular las dos señales que se presentan en esta figura. Se infiere directamente que se trata de un sistema de modulación digital binaria de pasabanda. Y se pide lo siguiente. Parte A, bosqueje la señal transmitida al aire correspondiente a cada símbolo. Esta es la parte que vamos a desarrollar en esta cápsula y en una cápsula siguiente vamos a desarrollar el resto del problema. Ahora, para abordar la parte A, bosquejar la señal transmitida al aire, vale decir la señal pasabanda, que corresponde a estos símbolos, es una buena idea comenzar recordando la forma canónica. Y la forma canónica para representación equivalente de banda base dice que si uno tiene una envolvente compleja, S de t, que tiene una parte en fase más J, otra parte en cuadratura, donde SI y SQ son ambas señales reales, entonces su señal correspondiente de pasabanda es igual a raíz de 2 veces SI de t coseno de 2pi FCT menos raíz de 2 veces SQ de t seno de 2pi FCT. Entonces, sabemos a su vez que estos símbolos de acá son los valores S0 check y S1 check que multiplican a el pulso rectangular base que se utiliza. Entonces, el pulso rectangular, pulso base rectangular, es phi de t es igual a 1 partido por raíz de t, rect de t menos 1 medio t, dividido por t. Y por lo tanto, por ello, tenemos que nuestra señal 0 tilde, que corresponde a S0 check, es esencialmente raíz de E, que es este valor de acá, real, raíz de E por 1 partido por raíz de t, o más bien directamente podemos decir por phi de t. Y la señal correspondiente al 1, S1 de t es igual a, aquí está, S1 es igual a raíz de E, pero en el eje imaginario, es igual a J por raíz de E phi de t. Ahora, si es que esto acá es una envolvente compleja, entonces por el hecho de que esta es real pura, significa que esto es únicamente SI de t. Y de igual forma, dado que esto es imaginaria pura, significa que es una envolvente compleja que solo tiene esta componente. Entonces podemos leer en forma directa que la forma de la señal en pasabanda es que S0 de t es igual a solamente esta parte, tomando por SI de t a todo esto. Es decir, tenemos S0t es igual a raíz de 2 E
multiplicado por phi de t multiplicado por coseno de 2pi fct. Y de aquí inferimos que S1 de t es igual a este signo menos, no hay que olvidarlo, corresponde a la parte compleja, es igual a menos raíz de 2e phi de t seno de 2pi fct. Y con eso ya podemos bosquejar estas señales de pasabanda como la respuesta a nuestro problema, y eso lo voy a hacer en una nueva página. Vamos a bosquejar manualmente estas dos señales, ahora sí, en función del tiempo. Voy a duplicar estos ejes coordenados, simplemente para facilitar el diagrama. Y entonces el caso de S0 es un coseno que, producto de esta función phi, tiene una duración de t segundos y tiene una amplitud que viene dada por raíz de 2e dividido por t. Entonces tenemos un coseno que termina en alguna parte en t segundos, y este valor de aquí es raíz de 2e dividido por t. Esta es la señal S0 de t, y de igual forma podemos dibujar la señal del 1. Y aquí sí tenemos que tener presente de que es un seno, es una sinusoide, y que tiene signo negativo, es decir, comienza en 0, pero hacia abajo. Y en el caso este de el coseno hicimos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, 6 ciclos y un poquito más. Entonces vamos a hacer aquí un ciclo, 2 ciclos, 3, 4, 5, 6 y un poquito más. Y también tiene valor raíz de 2e dividido por t, y duración t en el punto en el cual termina esta señal. Esta es la señal S1 de t, y con eso queda respondida esta parte A del problema.